Bienvenidos y bienvenidas hoy, 26 de febrero, último viernes del mes, a esta nueva sesión del Laberinto de Ariadna. Esta tarde, nuestra sala virtual acoge la segunda entrega del ciclo Ciudades Literarias, que hoy se va a trasladar a París. Con el acto de hoy, titulado París, Ciudad Literaria, haremos un recorrido por la geografía y la historia de la capital francesa, inextricablemente unida a la cultura, al arte, a la poesía, a los libros y, cómo no, ciudad bohemia por excelencia. Indudablemente, pocas ciudades como París representan tan bien el espíritu de este ciclo. Por esa razón, nuestro colaborador Alberto García nos va a guiar con la maestría que le caracteriza a través de sus hitos y logros literarios indispensables. Alberto, licenciado en Ciencias Políticas, diplomado en Ciencias Sociales, escritor, periodista, locutor y creador de espacios radiofónicos, es además un extraordinario conferenciante y divulgador cultural. Os invito a que oigáis sus fabulosos podcasts englobados bajo el título Verne y Wells, Ciencia Ficción, donde desentraña con gran erudición los pormenores de esta temática y además lo hace de un modo didáctico y muy ameno. Así que, sin más, disfrutemos de París, ciudad literaria, con nuestro invitado, Alberto García. Muchas gracias, Dulos. Y gracias a todos los que estáis hoy aquí. De nuevo, en esta breve guía a una visita literaria por una de las ciudades, en este caso, más emblemáticas del mundo, que es París. Como recordaréis aquellos que estuvisteis en la primera de las visitas literarias que hicimos y que inauguramos estas charlas, que se dedicó a nuestra ciudad, Barcelona, toda ciudad alberga y conforma muchas ciudades en ella. Son superposiciones, en muchos casos caóticas, de estratos históricos, de lugares en los que se reflejan estilos y modas artísticas, lugares que delimitan las fronteras de las diferentes clases sociales en las cuales se ubica la sociedad que vive en ellas a lo largo del espacio y el tiempo. Y como decíamos también al inaugurar esta charla sobre Barcelona, toda ciudad es un ser vivo, que es fruto de sucesivas generaciones de habitantes que la han hecho nacer, crecer, desarrollarse, decaer también, y volver a reconstruirse, a renacer, en un espacio geográfico que se va modificando a lo largo de ese espacio y de ese tiempo. Toda ciudad contiene un acervo de mitología propia, de leyendas, de simbología y de historias de sus ciudadanos, que se unen a los sucesivos hechos históricos que la dotarán de una historia común que es vivida, recordada y transmitida por estos habitantes a lo largo del espacio y el tiempo. Hoy visitaremos de forma literaria la ciudad de París, pasearemos por sus calles, imaginaremos sus gentes y los hechos que le han acontecido a ella, por personajes ficticios o personajes reales, recreados en la literatura. Os pido por ello que abráis la imaginación, vuestra mente, y que escuchéis a los bardos, a los contadores de historias, en este caso de París, del París eterno, a través de sus palabras. Comencemos, pues, y empecemos con Ernest Hemingway, que dejó escrito lo siguiente: París siempre valía la pena, y uno recibía siempre algo a trueque de lo que allí dejaba. Yo he hablado de París según era en los primeros tiempos, cuando éramos muy pobres y muy felices. Quiero hacer la observación primera de lo último que dice Ernest Hemingway en este pequeño fragmento: pobres y felices. Y es que en el caso de París, la idea de la masa, de la ciudadanía, que vive en una ciudad que es esplendorosa, maravillosa, que contiene una riqueza tanto material como de otro tipo, artística, literaria, de acervo científico, es increíble, pero también es cierto que, como en todas las ciudades o en todos los grupos humanos, también convive con ella, cohabita también la pobreza, pero todo ello está amalgamado por el amor a esa ciudad por parte de sus habitantes y también por el intento de ser felices. La París en la que nosotros vamos ahora primero ver es el París medieval, los inicios de ese París. Un París que es pequeño, muy pequeño.
Un París que se concentra en lo que nosotros llamamos hoy en día la cité, la ciudad, una pequeña isla en el Sena, en lo que hoy en día está estructurado todos los monumentos más antiguos de la ciudad y entre ellos, como no, uno de los más importantes, que es Nuestra Señora de París, Notre Dame de París. ¿Por qué empiezo por la Cité? Porque en realidad París nace allí. La Cité es un pequeño lugar en el cual, desde la época tardorromana, se construirá lo que es la ciudadela y donde estará el centro histórico de lo que será el gran París en el futuro. Uno de los escritores más importantes, franceses y parisinos, que describió ese mundo mágico de la pequeña ciudad, de ese mundo amurallado donde estaba la primera gran iglesia de París, será Víctor Hugo. ¿Y dónde lo evocará? Pues en Nuestra Señora de París, una de las novelas más interesantes de Víctor Hugo. Hablaremos mucho de Víctor Hugo al principio, porque él fue capaz de describir el pasado de París a sus contemporáneos del siglo XIX. Un pequeño fragmento nos evocará ese pequeño París medieval. Dice así: cuando después de haber subido a tientas durante mucho tiempo por la tenebrosa espiral que atraviesa perpendicularmente la espesa muralla de campanarios, se desembocaba por fin en una de las dos plataformas inundadas de luz y de aire. El cuadro, que por todas partes se extendía bajo los ojos, era bellísimo, un espectáculo sui generis, del que sólo pueden hacerse una idea aquellos lectores que hayan tenido la fortuna de ver una villa gótica entera. Estas villas siempre pueden estar en Nuremberg, en Baviera, en Vitoria, en España, o incluso en algunas muestras más reducidas, siempre que estén bien conservadas, como en Vitré en Bretaña o Nordhausen en Prusia. Aquel París de hace 350 años del siglo XV era ya una ciudad gigante. Generalmente, los parisinos nos equivocamos con frecuencia acerca del terreno que desde entonces creemos haber ganado. París, desde Luis XI, apenas si ha crecido un poco más de una tercera parte. Claro que también ha perdido en belleza, lo que ha ganado en amplitud. París nació, como se sabe, en esa vieja isla de la Cité, que tiene forma de cuna, siendo sus orillas sus primeras murallas y el Sena su primer foso. Y es cierto, ese pequeño mundo, medieval, reducido a una insignificancia todavía, será el centro, será la joya de la corona del futuro París. Hay que indicar que Víctor Hugo fue capaz de explicar a sus contemporáneos esa historia de París, como también lo hiciera Alejandro Dumas, con sus historias sobre los tres mosqueteros, por poner un ejemplo, sobre la vida de los tres mosqueteros en la ciudad parisina. Pero volvamos a nuestro amigo Víctor Hugo, porque en Los Miserables nos explica algo sobre la población, sobre los ciudadanos, sobre la gente que vive en el París. En el París, en esta época, ya no del siglo medieval, sino de la época posterior a la Revolución Francesa y a la época de la restauración de los Borbones o del principio de la monarquía de Luis Felipe de Orleans. En Los Miserables, en uno de los capítulos que se titula París en su átomo, nos explica cómo son los ciudadanos parisienses, pero no la gente rica, no la gente poderosa, no la gente aristocrática, sino alguien muy especial, alguien que Víctor Hugo conoció mucho, personas con las que convivió y con las que después pudo hacer sus libros como Los Miserables. El fragmento dice así: París tiene un hijo y el bosque un pájaro. El pájaro se llama gorrión y el hijo pilluelo. Asociad estas dos ideas, París y la infancia, que contienen la una todo el fuego, la otra toda la aurora. Haced que choquen entre dos chispas y el resultado es un pequeño ser. Este pequeño ser es muy alegre. No come todos los días, pero va a los espectáculos todas las noches, si se le da la gana. No tiene camisa sobre su pecho, ni zapatos en los pies, ni techo sobre la cabeza, igual que las aves del cielo. Tiene entre 7 y 13 años, vive en bandadas, callejea todo el día, vive al aire libre, viste un viejo pantalón de su padre que le llega a los tablones, un agujereado sombrero de quién sabe quién,
que se le hunde hasta las orejas, y un solo tirante amarillo. Corre, espía, pregunta, pierde el tiempo, sabe curar pipas, jura como un condenado, frecuenta las tabernas, es amigo de ladrones, tutea a las prostitutas, habla la jerga de los bajos fondos, canta canciones obscenas y no tiene ni una gota de maldad en su corazón. Es que tiene el alma una perla, la inocencia, y las perlas no se disuelven en el fango. Mientras el hombre es niño, Dios quiere que sea inocente. Si preguntamos a esta gran ciudad, ¿quién es ese? Respondería, es mi hijo. El pilluelo de París es el hijo enano de la gran giganta. Este querubín del arroyo tiene a veces camisa, pero entonces es la única. Usa a veces zapatos, pero no siempre consuela. Tiene a veces casa y la ama, porque en ella encuentra a su madre, pero prefiere la calle, porque en ella encuentra la libertad. Sus juegos son peculiares. Su trabajo consiste en proporcionar coches de alquiler, bajar el estribo de los carruajes, establecer pasos de una acera a otra en los días de mucha lluvia, lo que él llama hacer el puente de las artes. También pregonea los discursos de la autoridad en favor del pueblo de Francia, ahondar las junturas del empedrado. Tiene su moneda, que se compone de todos los pedazos de cobre que se encuentra en la calle. Esta curiosa moneda, llamada hilacha, posee una colección invariable entre esta bohemia infantil. Tiene su propia fauna, que observa cuidadosamente por los rincones. Buscar salamandras entre las piedras es un placer extraordinario, y no menor lo es el de levantar el empedrado y ver correr las sabandijas. Por la noche el pilluelo, gracias a algunas monedas que siempre haya medio de procurarse, va al teatro, y allí se transfigura, también hasta que él esté allí, con su alegría, con su poderoso entusiasmo, con sus aplausos, para que esa sala estrecha, fétida, oscura, fea, malsana, repugnante, sea al fin el paraíso. Este pequeño ser gris se burla, se mueve, pelea, va vestido en harapos, como un filósofo, pesca y caza en las cloacas, saca alegría de la inmundicia, aturde en las calles con su locuacidad, husmea y muerde, silba y canta. Son niños que no pueden salir de la atmósfera parisiense, del mismo modo que los peces no pueden salir del agua. Respirar el aire de París conserva su alma. El pilluelo parisiense es casi una casta. Pudiera decirse que se nace pilluelo, que no cualquiera, solo por desearlo, es un pilluelo de París. ¿De qué arcilla está hecho? Del primer fango que se encuentra a mano. Un puñado de barro, un soplo, y he aquí a Adán. Solo basta que Dios pase. Siempre ha pasado Dios junto al pilluelo. Este fragmento de Víctor Hugo nos hace recordar a otro autor que también era capaz de hacer ver a sus contemporáneos cómo vivía la otra parte de la sociedad, la otra parte de la población, que será francamente muy ilustrada en muchas de las obras no solo de Víctor Hugo, también de otros autores como Honoré de Balzac en su Comedia Humana. Nos referimos al inglés Charles Dickens. La exposición que os he hecho sobre primero el París medieval y luego el París de después de la Revolución o de la época borbónica o de Orleans, está unida mucho a Víctor Hugo porque Víctor Hugo será uno de los grandes primeros creadores de un París legendario, de un París histórico, que al final será lo habitual en las primeras etapas de la literatura francesa del siglo XIX. Si alguna vez habéis ido a París, que supongo que en el caso que me estáis escuchando, muchos de vosotros habéis ido a París alguna vez, o asiduamente, ojalá fuera así, habéis visto que es monumental, tiene muchos monumentos, es una ciudad imperial realmente, no solamente desde la época de los Borbones, sino de la época de Napoleón Bonaparte, Napoleón I, y de Napoleón III, su sobrino. Hay una serie de elementos, de edificios que están ligados a los autores, a los escritores, a los poetas en París. Por ejemplo, el Instituto de Francia. Es un monumental edificio que recomiendo siempre, erigido en el siglo XVII, que tiene algo importantísimo. Agrupa una de las principales instituciones francesas, la Academia de Francia, un equivalente a la Real Academia Española de la Lengua, o el Instituto Ramon Llull en el caso de la lengua catalana. Es un conjunto arquitectónico que tiene alojado también una cosa importantísima, la Biblioteca Mazarina, del cardenal Mazarino, una inmensa biblioteca que tiene cientos de miles de volúmenes.
Y también tiene el Museo de Cartas y Manuscritos. Por eso lo digo, porque en este pequeño museo, que es único en toda Europa, hay todo tipo de cartas y manuscritos de escritores, políticos, científicos, artistas y personajes históricos varios. Otro autor que será un enamorado de París del siglo XIX será Guy de Maupassant. De los muchos relatos breves de Guy de Maupassant, que era muy tétrico y tenebroso en muchos casos, hay una novela que retrata el París de su época, y es Bel Ami. Bel Ami nos cuenta una historia de un hombre llamado Georges Duroy, un soldado del ejército de Francia que regresará de la colonia de Argelia a París y que es un hombre pobre. Sin embargo, a diferencia de los pilluelos que hemos visto antes en el breve fragmento de Víctor Hugo, Georges Duroy, Bel Ami, que es como le llaman sus amigos, decidirá que para él, como es agraciado y bello, y además tiene cierta inteligencia, París es el lugar perfecto para prosperar, para llevar una vida no solamente de bon vivant, sino intentar medrar, conseguir algo. Y así Guy de Maupassant nos describe el ascenso de su amigo Bel Ami, de este personaje que ha creado desde los humildes comienzos hasta llegar, si leéis la novela, a una situación muy interesante. Tendrá amantes, tendrá amigos que le ayudarán, incluso esposas, y también incluso llegará a tener relaciones con la aristocracia imperial. Lo importante de la obra de Guy de Maupassant y de Bel Ami es que nos describe el París de la alta sociedad, en este caso, y de los intentos de un hombre que no tiene nada para llegar a ella. Alternativamente a Guy de Maupassant hay otro autor que describe el París duro, salvaje, cruel, y es Charles de Baudelaire. En sus obras poéticas, pero también en una recopilación de escritos que llevan por título El spleen de París. Si lo habéis leído, esta recopilación de 50 piezas nos hace una descripción de París. Un París en prosa, en este caso, no como otras de las obras que hizo Baudelaire en poema. Y aquí Baudelaire nos describe un París duro, solitario, angustioso, terrible, donde Baudelaire también nos presenta a personajes terribles y a seres que caminan con esos personajes terribles, como por ejemplo la muerte, la enfermedad, la pobreza. No lo sé. ¿Perdón? Es que me parece que alguien me ha dicho algo. No, vale. En El spleen de París, de Charles Baudelaire, como digo, hay estas 50 piezas que realmente nos describen a un Charles de Baudelaire que lo está pasando muy mal. Como muchos de los poetas y de los escritores que no eran laureados como Víctor Hugo, que no eran laureados como Balzac, y que eran más como nuestro amigo Guy de Maupassant, que como ya sabréis aquellos que habéis leído la biografía de él, Maupassant acabó muy mal, al final tuvo problemas serios mentales, y esto debido a la mala vida que llevó, sobre todo a nivel sentimental, que le acarrearon al final tener que ser ingresado en un centro psiquiátrico de la época. En el caso de Baudelaire, en el spleen, nos describe ese otro París, esa otra cara del París magnificente, monumental, imperial, que convivía con la dureza, la crudeza y el salvajismo de la época en que les tocó vivir. Quien haya estado en París habrá visto o se habrá dado cuenta que en los puentes de París, en unos puentes concretos de París, hay vendedores de libros, de postales y de pequeños objetos antiguos. Son los llamados bouquinistes. Estos vendedores de piezas antiguas están a lo largo del río Sena. Y es interesante hacerlos hincapié en esta pequeña exposición literaria porque ellos mantienen el antiguo París para las nuevas generaciones, porque con sus fotos antiguas, con sus recuerdos antiguos, la gente todavía puede encontrar el París que ya no existe, el París
no solo del siglo XIX, que habrá piezas del siglo XIX, pero sobre todo de los años 20, los años 30 y los años 40, que es donde también el París tiene una edad dorada. Quien haya estado en París también y haya hecho pues un viaje por la ciudad, habrá visto que cerca de la Catedral de Nuestra Señora de París, de Notre Dame, se encuentra una librería. Hay muchas librerías de viejo en París, pero yo solamente haré mención de una, por si algún día, cuando todo acabe en cuanto a la pandemia, podamos volver a las grandes ciudades en plan turístico, os acordéis, si queréis, de esta pequeña anécdota. En la calle Boucherie se encuentra una pequeña librería que se llama Shakespeare & Company. Es muy pequeñita y fue fundada por el nieto de un escritor norteamericano, por Walt Whitman, el nieto de Walt Whitman. Y estaba regentada, ya no está porque la mujer ya murió, por una escritora que se llamaba Sylvia Beach. Es importante el nombre de Sylvia Beach, porque fue la primera editora del Ulises de James Joyce. Es la primera mujer que apostó, la primera editora que apostó por la obra de James Joyce. Como os digo, esta librería está cerca de Notre Dame de París. No tiene pérdida alguna. Donde está la catedral, está esta librería. Otro monumento, o en este caso un museo que os recomiendo, es el Museo Carnavalet. Es el museo en realidad de historia de París. Y en principio, en realidad, este palacete era el hogar de una mujer que fue importante en el siglo XVIII y en el siglo XIX, a caballo, Madame de Sévigné, cronista de la corte de Luis XIV. También es importante este edificio porque dentro de este Museo de Historia de París se reproduce al milímetro la habitación de Marcel Proust, el escritor de En busca del tiempo perdido. Y en ella podéis también encontrar otras reproducciones exactas de la vida de grandes escritores de la época y de grandes poetas de la época. Por eso lo pongo a colación, por si no lo conocíais. Toda la ciudad está llena de recuerdos de los antiguos escritores, como os digo. Hay casas museo de todos aquellos que la posteridad les ha dado la suerte de que sean recordados por sus contemporáneos y por los sucesores de sus contemporáneos. Es decir, podéis ver la casa de Víctor Hugo en el barrio de Marais, en la plaza des Vosges, podéis ver la casa de Balzac en el barrio de Passy, y también en el Museo de la Vida Romántica, que es como se denomina este museo, hay mucha información, muchos recuerdos de otra gran escritora de la época, que fue George Sand. Pero también en los palacetes, como el Hotel Central, en el Hotel de Luzon, hay también recuerdos y escenificaciones de otros autores como Baudelaire, como Henry Miller y Anaïs Nin, o como George Orwell, que os recuerdo que estuvo en París como vagabundo y que, tras ello, escribió un interesante libro titulado En París y Londres sin Blanca. Otra importante remesa de recuerdos literarios de París son sus cafés. De hecho, en realidad los cafés de París son parada obligada no solo para el turista que desea conocer la presencia literaria de personajes importantes en el mundo de la literatura, sino también porque tienen recuerdos directos de esos personajes. Hay multitud. En el centro de París tenéis desde el Café de Le Procop, donde ya desde el siglo XVII se reunían personajes como La Fontaine, como Racine, Regnard, en el siglo XVIII como d'Alembert y Diderot, y como el barón de Beaumarchais, el autor de Las bodas de Fígaro, y que después continuarían otros escritores de la época del siglo XIX, como Nerval, Víctor Hugo, George Sand, Musset, Balzac, Verlaine. Hay otro café cercano, el Café de Flore, donde ya allí aparecen los poetas, Apollinaire, Georges Bastille, Surt, Simone de Beauvoir, Boris Vian, los escritores y también filósofos como Simone de Beauvoir, Louis Aragon
y la escritora Marguerite Duras. El Café de la Paz, también, que está próximo a la Ópera de París, donde era habitual Zola o Maupassant, y también otros como la Cloris de Lilas, donde Théophile Gautier o Charles de Baudelaire también iban y hacían sus reuniones. Llegando a otra zona de París interesante, es Montparnasse, para los artistas, en este caso, plásticos. Pero en Montparnasse está el cementerio, que tiene su mismo nombre, y allí, si lo deseáis, en cuanto un día se pueda volver, podéis ver las tumbas donde están desde Samuel Beckett a Marguerite Duras, desde Guy de Maupassant a Charles de Baudelaire, los filósofos como Sartre y Simone de Beauvoir y Julio Cortázar. En el barrio latino, por otro lado, ya desde el siglo XIII hay presencia literaria, hay presencia artística. Los poetas, los escritores, las personas que eran escribanos, tenían su centro en el barrio latino. Y se llama así sobre todo porque era frecuente escuchar diálogos en latín. Por eso al final el pueblo de París lo nombró como barrio latino. Pero sobre todo porque allí está el núcleo universitario de lo más importante en cuanto a formación académica de la ciudad, que es la Sorbona. En este barrio hay una serie de calles en las cuales vivieron personajes que fueron escritores y poetas. Por ejemplo, la calle de Mouffetard o la calle del Cardenal Lemon, que es la calle donde residió, por ejemplo, James Joyce. De nuevo, hay que indicar que fue James Joyce aquí donde acabó de corregir su Ulises, en esa calle, en esa vivienda donde vivía, en la calle del Cardenal Limón, y tras ello fue a ver a la editora que, como os decía, regentó la librería Shakespeare & Company. También allí vivió Hemingway, y más anteriores a ellos vivieron personajes como Émile Zola y contemporáneos a Hemingway, Scott Fitzgerald, por ejemplo. Uno de los lugares más importantes para, digamos, recrear el fervor que tienen los parisinos y Francia a los artistas es el Panteón de París, el panteón de los hombres y las mujeres ilustres. Es el gran monumento de la ciudad en la época de la Tercera República Francesa, donde reposan los restos de los hombres ilustres, como digo, y mujeres que han dado honor y dignidad a Francia. Y aquí me tengo que parar. Esta es una gran lección para el resto de naciones. El templo dedicado a estos hombres, escritores, artistas, poetas, también políticos, es una cosa que deberían otras naciones de también reivindicar y recrear, porque es, digamos, el homenaje que hace el pueblo a aquellos que han legado algo para la nación. Se inauguró con los restos ¿de quién? Pues de Víctor Hugo, con quien hemos comenzado esta breve exposición. Pero dentro de ese templo están los restos de Voltaire, de Rousseau, de científicas como Marie Curie, de Jean Monnet, el creador de lo que será la Comunidad Económica Europea, de Alejandro Dumas, padre. Pero yo me quiero sobre todo recordar de uno que a mí me impactó mucho, de un hombre sencillo que fue trasladado a ese panteón con todos los honores y que bien merece evidentemente ese honor, que es Louis Braille. Este hombre, este sacerdote, fue el creador del sistema Braille que lleva su nombre para la lectura de las personas invidentes. Y lo más bello que tiene el sarcófago donde están los restos de este hombre y lo que han puesto los franceses para conmemorarle es que abrió la luz del saber a aquellos que estaban en la negrura y en las tinieblas. Y es verdad, de todos los que hay, Louis Braille se lo merece. Saliendo de lo que sería el templo, el Panteón de París, y yendo por el río Sena, vamos a otro barrio, a Saint-Germain-des-Prés.
Pero este es un barrio que ya nos traslada no al siglo XIX, sino allá después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que sería la década de los años 50. En este barrio vivieron personajes tan eclécticos como Boris Vian, el escritor, y también otros como Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito. Tras ello podremos también caminar y llegar al cementerio de Père-Lachaise, que como antes os he dicho en el caso de Montparnasse, en Père-Lachaise están los restos de otros autores como Balzac, como Apollinaire, como Marcel Camus, como Gerard de Nerval, como Oscar Wilde o como Marcel Proust. Y no puedo evitar hacer una mención a algo importantísimo también en la ciudad, aparte de monumentos y museos como el Louvre, la Biblioteca Nacional de Francia. La Biblioteca Nacional de Francia, que acabó de construirse en 1996, es el templo del saber de la ciudad. Hay millones de volúmenes, archivo histórico, se puede visitar. Yo estuve y tuve el privilegio de que me enseñaran el interior y he de decir que es la joya de la corona realmente, junto con el Louvre, de París. Volviendo a nuestro amigo Ernest Hemingway, hay un libro de este autor que nos viene a colación para hablar sobre el París de su época, que vio él, de los años 20, la década de los años 20, tras la Primera Guerra Mundial. París era una fiesta. Aquí Hemingway nos explica el diario en realidad de un hombre y de un escritor. Y en él, quien no lo haya leído lo recomiendo, verá cómo desfilan personajes como Ezra Pound, Scott Fitzgerald, Fox Mather, Gertrude Stein. Y no se puede entender la época de los alegres años 20 sin leer París era una fiesta. Porque en ella nos describe ese París que desea vivir después de la hecatombe, del desastre, de la pérdida de cientos de miles de personas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Sí, Francia había ganado la guerra, pero a un precio muy grande. Toda una generación había muerto en el barro de las trincheras. Nos dice Hemingway en este pequeño fragmento: París era una muy vieja ciudad y nosotros éramos jóvenes, y allí nada era sencillo, ni siquiera el ser pobre, ni el dinero ganado de pronto, ni la luz de la luna, ni el bien ni el mal, ni la respiración de una persona tendida a mi lado bajo la luz de la luna. Otro autor quedará encandilado, atraído como una luciérnaga, como una polilla, a la luz de París, será Henry Miller. Un libro fundamental también para ver el París de su época es Trópico de Cáncer. Es una relación de la vida de un bohemio, de un artista, de un escritor. Henry Miller llega en 1930, realmente en los tristes años 30, pero se enamora de la ciudad y permanecería unos años en esa ciudad, eso sí, en unas condiciones, hay que reconocerlo, terribles, porque pasó ciertas carencias, se alojó en lugares que él describe en ese libro como infames, pero era feliz. Por eso yo antes, cuando comenzaba esta breve exposición del París literario, os he indicado pobreza y felicidad. Porque muchas de las descripciones del París que tenemos nosotros desde ya el siglo XVII es de personas que lo pasan mal, escritores, poetas, y sin embargo son felices de estar en la gran ciudad de París, porque París para ellos lo es todo. En el caso de Miller, él lo que quería lógicamente es escribir, y hay un fragmento que os quiero leer que es muy concreto sobre ello. Dice así: estamos ahora en el otoño de mi segundo año en París. Me enviaron aquí por una razón que todavía no he podido desentrañar. No tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace 6 meses, creía que era un artista. Ya no lo pienso, lo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí. Ya no hay más libros que escribir, gracias a Dios. Entonces, este no es un libro, es un libelo,
una calumnia, una difamación. No es un libro en el sentido ordinario de la palabra, no. Es un insulto prolongado, un escupitajo a la cara del arte, una patada en el culo a Dios, al hombre, al destino, al tiempo, al amor, a la belleza, a lo que os parezca. Cantaré para vosotros, desentonando un poco tal vez, pero cantaré. Cantaré mientras lo palméis, bailaré sobre vuestro inmundo cadáver. Quiere decir que Trópico de Cáncer, que seguro que lo sabréis, fue prohibido en su propio país, en Estados Unidos. Pero lo importante de este libro es la sinceridad de Henry Miller. Es capaz de abrirse y explicarle al lector que aunque París, la gran ciudad, le da la espalda en muchas cosas materiales, es capaz de hacer algo por él increíble. Hacerle ser escritor. Otra obra que quiero hacer para que tengáis, por si deseáis leerla, si no la habéis leído, una visión de París muy concreto es El Panteón de París, de Léon Paul Fargue. Es en realidad una guía de la ciudad, porque el escritor nos presenta una exposición de París a través de sus ojos y de los personajes que hay. Fargue fue amigo de poetas como Mallarmé, Valéry, Debussy, músicos, o Picasso. Es su homenaje a la ciudad de París. Un homenaje además que, siguiendo la cronología que os hago, si Henry Miller llega a París en los años 30, Fargue escribe este libro en 1938, cuando las tormentas de lo que se avecina de la Segunda Guerra Mundial están en ciernes. Y es capaz de hacer un viaje poético maravilloso por París, pero por un París que él ya ve que no existe, pero que él nota, siente en su alma. Un pequeño fragmento de la obra nos dice lo siguiente. Llevo años soñando con escribir un mapa de París, para personas seguras, es decir, para paseantes que tienen tiempo para perderse y que amen a París. Y llevo años prometiéndome de empezar este viaje por un examen de mi propio barrio, desde la estación del norte y desde la estación del este hacia la Chapelle. Y no solo porque llevamos 35 años sin separarnos, sino también porque tiene una fisionomía particular y gana con el trato. Ya os digo, el libro es muy bello y no quedaréis defraudados si lo leéis. Siguiendo la cronología, ya a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial, está Suite francesa, de Irene Nemirovsky. Nemirovsky era de origen ruso y de fe judía. Y claro, evidentemente, como vosotros ya entenderéis, en el año 39, en las puertas, en septiembre estallaría la guerra, en el París que sabe que la guerra es una realidad, esta mujer es capaz de escribir una novela que estuvo escondida durante años en una maleta, hasta que las hijas de esta persona la encontraron. Porque Nemirovsky fue deportada a Alemania, al Tercer Reich, y de allí la llevaron al campo de concentración de Auschwitz, donde la mataron. Tiene dos partes esta novela, una en la que cuenta su huida. Por cierto, no solo le pasó a Nemirovsky, también le pasó a otros autores en esa época que tuvieron que huir cuando sabían que los nazis venían. Por ejemplo, nuestra autora Marcel Rodoreda las pasó muy mal junto con su pareja para poder escapar e intentar salir y estar yendo de un lado a otro durante lo que fue el Gran Blitz, la Gran Guerra Relámpago. Y como os digo, Nemirovsky nos retrata un París en este caso que ya no es de luces, que ya no es un París maravilloso, que ya no es un París donde los autores, sean artistas, poetas, están en los cafés, están debatiendo, intentando construir sus propias obras. No, es un París terrorífico en el cual la gente tiene que huir. Un pequeño fragmento de la novela dice lo siguiente. Superior oído. Claro, pero eso fue antes, ¿verdad?
encontraba un placer perverso en privar a aquellas buenas almas del entretenimiento que se prometían al interrogarme, porque como los seres viles y vulgares que eran, imaginaban que sentían compasión por el prójimo, pero en realidad temblaban de malsana curiosidad de melodrama barato. Todos aquellos que la rodeaban, la gente, su familia, sus amigos, le inspiraban sentimientos de vergüenza y de furia. Los había visto en las carreteras, a ellos, a otros por el estilo. Se acordaba de los coches llenos de oficiales que huían con sus preciosas maletas amarillas y sus pintarrajeadas mujeres, de funcionarios que abandonaban sus puestos, de políticos que, presas del pánico, dejaban un rastro de carpetas y documentos secretos a su paso, de chicas que, después de haber llorado como convenía el día del armisticio, ahora se consolaban con los alemanes. Y pensar que nadie lo sabrá, que alrededor de todo esto se urdirá tal maraña de mentiras que aún acabarán convirtiéndolo en una página gloriosa de la historia de Francia. Removerán cielo y tierra para sacar a la luz actos de sacrificio, de heroísmo, con lo que yo he visto, Dios mío, puertas cerradas a las que se llamaba en vano para pedir un vaso de agua, refugiados saqueando casas, y en todas partes, en lo más alto y en lo más bajo, el caos, la cobardía, la vanidad, la ignorancia. ¡Ah, qué grandes somos! Junto con Nemirovsky, hay otro autor de la misma época que describe otro París. Es el Club de los Optimistas Incorregibles, de Jean-Michel Genazia. Es la historia, en este caso, de un personaje de Michel Marini, un chico adolescente que entrará en la juventud, pero que está en un grupo de refugiados rusos, y eso sí, que tienen todos ellos una pasión, un club de ajedrez. Allí se reunirán para jugar al ajedrez, y cada uno de ellos tiene un pasado que irán contando o se irá descubriendo. Evidentemente, aquí ya se nos explica la resistencia contra el invasor alemán y el intento de París de liberarse del yugo nazi. Y hay un fragmento también muy bonito en el cual el protagonista piensa que la resistencia no será suficiente, no ya para derrotar a los alemanes, sino para después de la guerra implantar una nueva sociedad. Y dice así el pequeño fragmento que os quiero leer. Pensábamos que con la llegada de Gaulle la cosa iba a cambiar, que nos echaríamos encima de ellos y los aplastaríamos como moscas de una vez para siempre. Pero no se mueve nada, nadie entiende nada ya. Podrás hacerte una idea del grado de decrepitud al que he llegado cuando sepas que me paso los días y parte de las noches jugando a la velote con los 3 tíos que me parecían subnormales hace 6 meses y que ahora son mis mejores amigos. He decidido probar en ellos los fundamentos principales del sanjustismo. A fin de cuentas, si he de luchar por los oprimidos, se trata, más vale pedirles opinión y preguntarles qué les gusta. Así nos ahorraremos volver a cometer ciertos errores enojosos. Tengo la suerte de tener, a mano, una muestra ideal de los proletarios de la Francia profunda. El hijo de un agricultor de Ardèche, un montador que trabaja en una fábrica de maquinaria de Saint-Étienne y un caminero del Havre. Nivel de estudios, primarios. Solo hablan de chicas, de fútbol o de coches. Lo que más les preocupa es terminar y hacer ciertas cosas. La política les importa un carajo. Y llegamos a la posguerra. Bueno, a la posguerra y a los años ya que ya se acercan a nosotros. Uno de los autores hispanoamericanos más importantes es Julio Cortázar y su enamoramiento por París. Ya sabéis que Cortázar vivió muchísimos años en la capital francesa y que no solo se enamoró de ella, sino que podemos decir que era un parisiense de cabo a rabo. Una de las novelas más importantes del autor es Rayuela. Y cómo no, Rayuela tiene mucho de París. Porque París es tratado por Cortázar en esta obra como un ser vivo, como lo son todas las ciudades en realidad. Y por tanto, en la obra, aparte de que utiliza París como enorme metáfora, nos expone las aventuras en París del personaje, los personajes, y sobre todo nos indica que París es para él la capacidad de ser libre. Es capaz de crear en la novela
o en la antinovela, como muchos críticos también la consideran, un París ecléctico, curioso. Y además, en este pequeño fragmento, ya nos describe el París que para él es primordial, veterano. Dice así: y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual de nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas en la misma es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico. Y bien, damos por hoy, en esta breve exposición, el cierre a París. Espero y deseo que los autores que brevemente he expuesto, he dejado muchos, porque evidentemente no podemos hacer una exposición de todos los grandes autores y todos los autores existentes hoy en día también contemporáneos, os sirva para saber más sobre la ciudad, por conocerla más y sobre todo por querer amarla más, porque supongo que amar a París es amar a la literatura y a la poesía y a las bellas artes. Nos hemos dejado también a los artistas plásticos, pero creo que en este caso he querido hacer un homenaje a la palabra. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima visita literaria a otra futura ciudad. Muchas gracias, Alberto, por tu presencia. Ha sido, como siempre, un placer tenerte con nosotros y hasta muy pronto en la próxima Ciudad Literaria. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Dolors. Gracias. Gracias.